Hola, ¿qué tal, estudiantes? En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio donde nos piden determinar si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. Tenemos estos tres vectores que pertenecen a R3 y podemos ver que con los tres vectores podemos armar una matriz cuadrada de orden 3×3, ya que podríamos tener aquí tres filas y tres columnas. Y al armar esa matriz podemos apoyarnos de lo siguiente. Vamos a hacer la solución de esta manera. También podríamos utilizar la definición de dependencia e independencia lineal, armar este sistema de ecuaciones y resolverlo, pero creería yo que por ahí sale un poquito más larga la solución. Mejor vamos a usar el hecho de que al armar esa matriz cuadrada, o sea, como es posible armar una matriz cuadrada, no en todos los casos va a ser posible, ¿no? Entonces, en este caso sí, entonces calculamos el determinante de esa matriz que armamos ahí. Si el determinante nos da diferente de 0, entonces esos vectores van a ser linealmente independientes, las columnas de la matriz, o sea, los mismos vectores. Si el determinante nos da igual a 0, entonces van a ser LD. Entonces, calcular el determinante es un poquito más fácil, más sencillo, que calcular ya un sistema de ecuaciones, resolver un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a resolverlo por acá, con el hecho de calcular el determinante. Bueno. Ok, entonces armamos la matriz aquí y calculamos el determinante. Bien. Voy a escribirla acá. Y mientras tanto te cuento, en la parte de abajo, en la descripción, están los enlaces de las redes sociales y también en el primer comentario. Ahí nos puedes contactar por si de pronto necesitas la solución de ejercicios o clases, ¿sí? Desde cualquier país. Puedes contactarnos y los pagos los puedes hacer desde cualquier país. ¿Sí? Es súper fácil, súper sencillo. Ejercicios desde $2, ejercicios corticos, bueno, manejamos buenos precios, entonces ahí te dejo ese dato, ¿listo? En la descripción o en el primer comentario están los enlaces. Ok, bueno, entonces aquí le vamos a colocar las barritas, las barras de... ¿Qué significa? Que vamos a calcular el determinante. Puedes calcular el determinante por cualquier forma, por medio de cofactores, método de Sarrus, el método que hayas aprendido. Yo en esta ocasión lo voy a calcular por el método de Sarrus. Voy a extender las dos columnas, las dos primeras columnas. Voy a utilizar, recuerda, el método de Sarrus, extendiendo columnas, porque también se pueden extender. Pero también si quieres lo puedes calcular utilizando cofactores, por medio de cofactores. Bueno, entonces vamos con las primeras, estas de aquí, vamos multiplicando estos de aquí. Y el producto de ellos va a ir sumado, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacerlo paso a paso mejor. Entonces, hagámoslo paso a paso aquí. Entonces, quedaría igual a 8 por menos 12 por 7. Y aquí van a ir sumados estas tres filas o tres diagonales. Más menos 11, menos 3 y menos 8. Por menos 8. Luego más, esta otra sería 2 por menos 7 por menos 7. ¿Correcto? Y ahora vamos con las otras diagonales que serían estas de aquí. También van a ir multiplicadas, pero estas van restadas. Entonces sería, voy a escribirla acá abajo, menos, o sea, aquí seguiría menos, pero ahí pues no nos alcanza. Voy a escribirlo acá. Sería menos 8, ojo con este signo aquí, sería menos 8 por menos 12 por 12 aquí, luego sería menos nuevamente, menos 7 por menos 3
y 8. Luego menos, este producto acá sería 7, menos 7 y por menos 11. Igual el producto lo puedes ir haciendo de una ahí, no es necesario escribir todo esto, lo puedes ir haciendo ahí. Entonces, bueno, ahora sí, hagamos los productos. Entonces, yo los he hecho previamente y el primer producto acá, bueno, no, me da aquí menos 672. Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Aquí sería menos, menos por menos nos da más y más por menos nos da menos, así que aquí quedaría menos y acá me da 264. Luego, este producto de acá, con los signos y todo, me da más 588. Ahora siguen los de acá abajo y ya multiplicando los signos y todo acá. Listo, voy a hacerlo todo de una vez ahí. Entonces acá me da menos 1152. Luego el otro me da menos 500, menos 168 acá. Y el último producto, con signos y todo, me da 539. Bien. Bueno, ahora pues hacemos sumas y restas, aquí como quieras, positivos y negativos, o vas de 2 en 2. El hecho es que después de hacer todas estas operaciones, el resultado me ha dado menos 2207, 2207. Entonces, según ese teorema, claramente aquí el determinante pues nos ha dado diferente de 0. Si el determinante entonces ha dado diferente de 0, podemos concluir que estos tres vectores entonces son linealmente independientes. Y ya, ahí ya terminaríamos el ejercicio. ¿Ok? Muy bien, eso es todo lo que te quería compartir. Espero haberme hecho entender que te haya sido útil. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.